Revelado, 60 minutos de historias escalofriantes de guardabosques, relatos sinistros y embrujados. La noche caía como un manto oscuro sobre el bosque, un manto que escondía secretos y monstruos. Juan, un guardabosques de 34 años, sentía como la humedad del aire se espesaba, llenando su pecho con un extraño temor. Cada crujido de las ramas parecía un susurro, un recordatorio de que en la oscuridad todo podía suceder. Aquella noche, un crujido sutil, casi imperceptible, lo hizo detenerse en seco. Un sudor frío empezó a recorrer su espalda mientras miraba hacia la espesura, como si los árboles lo estuvieran observando. No estás solo, pensó, y con un estremecimiento, decidió regresar a casa. Sin embargo, en su interior, algo le decía que esta no sería una noche cualquiera. El sol salió entre las montañas, y el pueblo despertó con un aire de inquietud. Murmullos llenaron las calles. La señora García, la anciana de la tienda, había desaparecido. Es solo un rumor, decía el policía local, mientras los vecinos intercambiaban miradas de preocupación. Pero Juan no podía ignorar la conexión, el crujido, la extraña sensación, todo apuntaba a algo oscuro en su querido bosque. Decidió investigar, a pesar de que las voces del pueblo le advertían que no lo hiciera. Esa misma noche, con la luna brillando pálidamente, Juan se armó de valor y entró en el bosque. Apenas dio unos pasos, el aroma terroso lo envolvió, y con cada paso, el silencio se volvía más denso, como si el bosque mismo contuviera el aliento. Al igual que la leyenda antigua que había escuchado de niño, hablaba de un espíritu maligno que se alimentaba del miedo, un ser que había sido invocado por la brujería. Su corazón latía con fuerza, pero su curiosidad era más fuerte que su temor. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La penumbra lo envolvía mientras los ecos de risas infantiles resonaban en la oscuridad, provocando que su piel se erizara. Cada sombra parecía cobrar vida y moverse a su alrededor. De repente, un chillido desgarrador rompió el silencio de la noche. Juan se congeló, su aliento se detuvo. Era el grito de un niño. El mismo niño que había desaparecido la semana anterior. Con el corazón en un puño, comenzó a avanzar más rápido, cada golpe de su pie resonando como un tambor en el silencio. No puedo rendirme, se decía, mientras una risa baja, casi diabólica, parecía seguirlo, burlándose de su miedo. El terror se apoderó de él cuando dio la vuelta a un árbol más grande, y ahí, en la profundidad del bosque, vio una figura oscura. Su corazón se detuvo al reconocer a don Emilio, su vecino, sentado en un claro, rodeado de símbolos extraños y velas que parpadeaban en la penumbra. Las leyendas cobraron vida ante sus ojos, y Juan supo que había despertado algo que nunca debió ser tocado. ¿Qué más podría estar escondido en la oscuridad de aquel bosque? La verdad lo acechaba, y su vida, así como la de su comunidad, estaba en juego. ¿Tendría el valor necesario para descubrir qué secretos realmente guardaba el bosque? La figura de don Emilio se movía lentamente, pero había algo en su mirada que revelaba la locura. Juan sintió que se le helaba la sangre. Don Emilio, gritó, pero su voz parecía ahogarse en el aire espeso. El hombre levantó su cabeza, y en lugar de reconocerlo, sonrió con una mueca grotesca que mostraba dientes amarillentos. Juan, hijo, ven, únete a nosotros, dijo con una voz que no era suya, como si alguien más hablase a través de él. Las palabras eran un eco distante, y Juan se sintió atraído hacia el claro, como si una fuerza invisible lo empujara hacia la figura aterradora. Justo detrás de don Emilio, vio lo que parecían ser sombras danzantes, figuras del bosque manifestándose en un macabro espectáculo. Eran los rostros de los desaparecidos, distorsionados y gritando, pero sin emitir sonido. Un pánico indescriptible lo invadió, mientras la risa burlona se intensificaba a su alrededor. De repente, un soplo helado recorrió el lugar, y las velas temblaron como si estuvieran a punto de extinguirse. Una voz profunda resonó por todo el claro. El sacrificio es inminente, proclamó, mientras las sombras, ahora más definidas, comenzaron a avanzar hacia él.
En sus rostros, Juan reconoció a algunos de sus amigos de la infancia, aquellos que se habían perdido en el bosque. Su cuerpo se estremeció al darse cuenta de que podrían no estar muertos, sino atrapados en un ciclo horroroso. Sin pensar, dio un paso atrás y tropezó con una raíz, cayendo de espaldas. La sombra de don Emilio se abalanzó sobre él, pero los murmullos y gritos de advertencia de los desaparecidos resonaban en su mente, empujándolo a levantarse. Finalmente, el pánico le dio alas y se levantó, corriendo en dirección contraria al claro. El bosque, sin embargo, parecía distorsionarse a su alrededor. Los árboles se cerraban, haciéndose cada vez más altos y amenazantes, como si intentaran atraparlo. Las risas infantiles volvían más fuertes, pero Juan no se detuvo. Sin embargo, las ramas de los árboles parecían querer agarrarlo, como dedos gélidos que querían arrastrarlo de regreso a la oscuridad. Cada crujido detrás de él lo hacía girar, pero no se atrevía a mirar. Solo pensaba en los rostros, en la promesa de ocultos secretos que lo habían llevado a este abismo de terror. Sabía que no solo estaba huyendo, estaba luchando por su vida y la de los que aún estaban perdidos. Llegó a un claro diferente, y, por un instante, la calma pareció reinar. Juan cayó de rodillas, jadeando, el terror en su pecho. Fue entonces cuando notó una pequeña cabaña al fondo, medio oculta entre las sombras. Sintiendo que había llegado a un punto de no retorno, se acercó lentamente, empujando la puerta con temblorosas manos. El interior era más oscuro de lo que esperaba, lleno de polvo y telarañas, pero un brillo extraño emanaba de la esquina. Cuando se acercó, el corazón le dio un vuelco. Era un espejo, y en él, no solo se reflejaba su rostro asustado, sino también figuras vestidas de blanco que parecían rodearlo, sus ojos buscando ayuda. «Ayúdanos», susurraban en coro, mientras la imagen se distorsionaba y cambiaba. La desesperación mezclada con un nuevo temor lo invadió. Pero, como un grito desgarrador resonó de nuevo en el bosque, Juan comprendió que había algo más oscuro acechando, algo que no solo buscaba a los perdidos, sino también a él. Con el temor en cada fibra de su ser, Juan sabía que debía elegir, correr de nuevo hacia la oscuridad o enfrentarse a lo que realmente acechaba en el espejo. La decisión lo llevó al borde de una verdad aterradora, una que podía cambiar su vida y la de todos los que conocía. Pero, ¿cuál sería el precio de esa verdad? El eco de la voz en el espejo fue como un latido en su cabeza, resonando con la intensidad de un tambor. Las figuras vestidas de blanco continuaban suplicando, sus ojos vacíos reflejaban una angustia profunda. Juan cerró los ojos, intentó bloquear su voz, pero el grito desgarrador del bosque volvió a retumbar, haciendo que su corazón latiera con más fuerza. Abrió los ojos de golpe. Sabía que no podía rendirse. «¿Qué quieren de mí?», gritó, su voz resonando en el espacio oscuro. Las sombras en el espejo se contorsionaron, y una de las figuras avanzó un paso, como si intentara salir. «¡Libéranos! La sombra nos reclama», decía. Juan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué sombra? ¿La de don Emilio?», la figura que antes conoció. Las paredes de la cabaña comenzaron a vibrar, como si el bosque quisiera tragarla. El aire se volvió denso, y ese olor a humedad y podredumbre se intensificó. La desesperación lo invadió. Tenía que hacer algo antes de ser encontrado por la presencia que acechaba entre los árboles. Mientras luchaba por salir de esa trampa, recordó las historias que le contaban de niño sobre el bosque, seres que robaban almas, ecos de aquellos que nunca regresaban. «Los atrapará la sombra», decía la voz de su madre. «Nunca te adentres demasiado en el bosque, hijo». La advertencia reverberó en su mente, pero nunca pensó que se cumpliría. Sin poder resistir más, un impulso casi demoníaco lo llevó a acercarse al espejo. Extendió la mano, sus dedos temblorosos se ahondaron hacia la superficie brillante. En ese instante, el reflejo se tornó oscuro, como si la oscuridad intentara devorarlo. Sintió una succión, un tirón casi físico que lo llamaba. Las figuras, al ver su acercamiento, se desvanecieron, dejando solo el eco distante de su llanto. «¡Libérame!», insistieron sus voces. Juan, decidido, gritó: «No puedo ayudaros si no soy libre yo mismo». Un estallido de viento sacudió la cabaña, las ventanas temblaron y los objetos empezaron a caer al suelo. El espejo tembló, y en sus entrañas, pudo ver un resplandor rojo.
La desesperación y la merma de ánimo se intensificaron, el tiempo se deslizaba, y la sombra crecía. La puerta de la cabaña se abrió de golpe. Juan giró bruscamente, y en la entrada, la silueta de don Emilio lo esperaba. «Eres parte de esto, Juan. Ven y únete a nosotros. El bosque nunca olvida». Su voz era un cántico, un hechizo que penetraba en su mente. A su lado, las sombras comenzaron a avanzar, sus rostros distorsionados aún suplicando. Juan sabía que no podía quedarse más tiempo. Sin embargo, la sombra de don Emilio lo miraba de una manera que ponía su voluntad a prueba. Una parte de él quería conocer la verdad detrás del espejo y entender la conexión con aquellos rostros perdidos. Pero, ¿a qué precio? El caos del bosque se tornó ensordecedor, jurando que cada segundo contaba. La ansiedad lo llenaba al no saber si debía enfrentar a esa figura horrenda o simplemente huir. Mientras un sudor frío caía por su frente, cada paso que daba hacia don Emilio se sentía como una condena. ¿Lista para el sacrificio, Juan? Don Emilio sonrió, y en su mueca, las sombras parecían bailar con alegría ominosa. Con su propia historia amenazando con reescribirse, Juan reflexionó, ¿podría él escapar del destino que había atrapado a tantos otros, o se convertiría en uno más de ellos, una sombra olvidada en el bosque? Luego, un sonido atronador interrumpió sus pensamientos. Una especie de rasguño, como garras sobre la madera, provenía del espejo, como si algo estuviera intentando salir de su prisión. La elección se estaba acercando, y el tiempo estaba a punto de agotarse. Juan respiró hondo. Debía decidir ahora, dejarse atrapar por la sombra o luchar por su vida y sus amigos. Pero, ¿realmente podría escapar del abrazo del bosque, o este ya lo había marcado como su próximo sacrificio? Juan sintió que el aire se le escapaba. La figura de don Emilio estaba allí, petrificado en el umbral, pero el verdadero peligro parecía emanarse del espejo que palpitaba como un ser vivo. La tensión en la cabaña era eléctrica, cargada con el peso de lo desconocido. Con cada rasguño proveniente del espejo, su mente se llenaba de imágenes oscuras, de rostros torcidos y memorias perdidas. ¿Qué era lo que ese lugar realmente reclamaba? ¿Era solo su vida, o algo mucho más siniestro? La voz de su madre resonó en su mente, y, sintiendo que se desvanecía en un mar de sombras, tomó una decisión desesperada. «No. No te lo voy a permitir», gritó, retrocediendo un paso. La súplica de las voces se transformó en un grito unificado, una ola de dolor que lo atravesó. Las figuras del espejo pataleaban, intentando salir, y el brillo rojo se intensificaba, inundando la cabaña con una luz tétrica. Don Emilio se acercó un paso más, su sonrisa se había transformado en una mueca de rabia. «Eres un tonto, Juan. Te están reclamando. Ellos son parte de la sombra, y ahora tú también lo serás». «¿Y si me resisto?», Juan replicó, aferrándose a su última esperanza. Sabía que, de alguna manera, tenía que desafiar esa oscuridad. De repente, notó que su mano se deslizó hacia la madera del espejo. Con cada rasguño en la superficie, algo en su interior revivía. Se sentía vivo, pero al mismo tiempo, atrapado en un ciclo de miedo y agonía. Un grito estridente, como el llanto de un niño, rompió la concentración de Juan. Necesitaba actuar, y rápido. Se acercó nuevamente al espejo, su reflejo ahora distorsionado por lo que se escondía en su interior. «Escúchame. No soy uno de ustedes», le gritó a las figuras, pero su voz se perdía entre sus llamas de desesperación. «Voy a romper este ciclo». Con un impulso casi primitivo, Juan sintió como el poder de la rabia brotaba en su interior. Golpeó el espejo con todas sus fuerzas. El cristal estalló en 1000 pedazos, y con él, un grito desgarrador resonó a través de la cabaña. Las figuras se desvanecieron y el eco de su sufrimiento pareció atravesar la realidad. Juan se tapó los oídos, incapaz de soportar el lamento. El aire se volvió más ligero, pero una sombra oscura emergió de los escombros, entrelazándose como humo en el ambiente. «¿Creíste que podrías escapar tan fácil?». La voz de don Emilio sonaba ahora como un susurro helado en su oreja. La sombra lo envolvía, amenazando con arrastrarlo a su interior. Con un golpe de adrenalina, recordó las advertencias. La rabia, la lucha interna por liberarse y el deseo de rescatar a los que quedaron atrás le dieron valor. Desvió su mirada hacia la salida, el bosque rugía más fuerte que nunca.
No me tendrás, gritó con todo su aliento y corrió hacia la puerta, esquivando la sombra que ahora se materializaba con una forma tangible, serpenteando alrededor de su cuerpo. Al salir de la cabaña, el bosque brillaba con una intensidad que nunca había imaginado. Sin embargo, conforme avanzaba, los ecos de aquellos que había visto en el espejo resonaban en su mente, persiguiéndolo. Juan. ¡Ayúdanos! Miró hacia atrás y vio cómo el espejo se recompuso lentamente, como si la oscuridad tuviera vida propia. La decisión de huir lo había salvado, pero a un alto precio. Ahora, la sombra lo había marcado, y no iba a dejarlo ir tan fácilmente. Justo cuando creía estar fuera del alcance, una figura sin rostro emergió detrás de él, y le susurró al oído: la sombra nunca olvida. El bosque siempre reclamará lo que es suyo. Un escalofrío recorrió su espalda, el verdadero terror estaba a punto de comenzar. Con la punzada del miedo apretándole el corazón, Juan se dio cuenta de que su verdadero desafío apenas empezaba. ¿Qué secretos desvelaría el bosque? ¿Podía encontrar la paz en medio de esta cacofonía de horror? La noche estaba lejos de terminar, y el camino hacia la verdad se tornaba más oscuro que nunca. El bosque no solo brillaba, parecía vibrar con una oscuridad viva. Cada gesto de las ramas, cada susurro del viento se sentía como una advertencia. Juan apretó los dientes y corrió, sintiendo las hojas crujir bajo sus pies. Sabía que tenía que alejarse de la cabaña, pero el eco desgarrador de los rostros atormentados lo seguía como un lobo tras su presa. «Déjenme en paz», gritó al aire, sus palabras se perdían entre los árboles retorcidos que se alzaban como soldados de un ejército oscuro. Sabía que no solo luchaba por su vida, también lo hacía por aquellos que habían quedado atrapados en el espejo. La culpa lo aprisionaba, una cadena que amenazaba con arrastrarlo hacia la desesperación. Mientras Juan atravesaba el bosque, de repente, un parpadeo de luz atrapó su atención. Era una fogata, temblando entre los troncos de los árboles, y de ella surgían sombras que danzaban, burlándose de su angustia. Al acercarse, se dio cuenta de que no estaba solo. Otras personas estaban allí, sentadas alrededor de la flama, con miradas vacías y rostros conocidos. «Juan», murmuró una de ellas. Era Carmen, su amiga de la infancia, quien había desaparecido años atrás. Su risa melódica ahora era un eco lejano. «Pensé que te habías olvidado de nosotros». El corazón de Juan se detuvo un instante. «Carmen, ¿qué haces aquí?» «No. Tú no formas parte de esto». Las sombras a su alrededor parecieron reírse. «Todos somos parte de esto, Juan. La sombra nos necesita». Los rostros se transformaron, fluctuando entre aquellos que él conocía y otros rostros distorsionados, y el miedo se adueñó de él nuevamente. «No», gritó. Tenía que liberarse de esas visiones, de esos ecos llenos de desesperanza. Pero sus caderas estaban aferradas a la tierra, y la fluidez del bosque lo absorbía. Juan cerró los ojos, intentando recordar su propósito. «Voy a salvarlos, voy a salvarme». De repente, la fogata titiló con fuerza y una voz resonante, como el crujir de 1000 ramas, surgió desde las llamas: «Heré de la tensión y el pavor, Juan. La esencia del bosque vive en cada rincón. ¿Vas a aceptar lo que eres, o seguirás huyendo?» Una ráfaga de viento frío lo golpeó, llevándose consigo el aliento. Las risas se tornaron gritos y la fogata, en lugar de iluminar, lo oscureció, haciéndolo sentir como si estuviera rodeado de murallas de sombra. Finalmente, Juan comprendió que la verdad del bosque era como un espejo roto, reflejaba no solo sus miedos, sino también sus deseos ocultos. Con cada latido, la urgencia en su pecho crecía. ¿Y si él también quisiera permanecer? Desesperado, se giró para escapar, pero el entorno parecía cambiar constantemente. Los árboles se cerraban, y una oscuridad familiar acechaba detrás de cada tronco. Una voz conocida, más profunda y perturbadora, lo llamaba ahora: «Tienes que elegir, Juan. Puedes ser uno de nosotros». Su corazón palpitaba con fuerza. «¿Qué debo hacer? Dímelo». Sin embargo, la respuesta nunca llegó. En cambio, una risa burlona estalló en su mente, y con ella, nuevas visiones llegaron. Un camino tortuoso le llevó de regreso a la cabaña, a ese espejo que parecía haber cobrado vida, llamándolo con más fuerza que antes. Un frío intenso le recorrió la espalda. «¿Seré yo el siguiente en quedar atrapado?», se preguntó,
mientras la figura de don Emilio se dibujaba en su mente, como un destello de advertencia. La sombra se cernía sobre él, desdibujándose con un chisporroteo. Cada paso que daba lo acercaba a su destino, a una revelación impactante que podría cambiarlo todo o destruirlo por completo. Sigilosamente, como un susurro que flota en el viento, la voz resonó nuevamente: el tiempo se acaba. La noche está llena de secretos, pero solo los valientes hallarán la verdad. Cuando Juan miró hacia atrás una última vez, supo que lo que había dejado atrás no era más que el preámbulo de un horror aún mayor. La verdadera prueba lo esperaba en el lugar donde todo comenzó. ¿El bosque lo había reclamado de nuevo? Con un último grito de desesperación, se adentró en la oscuridad. La oscuridad lo envolvió como un manto helado, y Juan sintió que su respiración se convertía en un eco apagado en medio del silencio abrumador del bosque. Cada paso que daba resonaba en su mente como una campana funesta, recordándole que se adentraba en el corazón de su peor pesadilla. A su alrededor, los árboles crepitaban. Era una sinfonía de susurros, como si el mismo bosque hablara, abriendo la compuerta de recuerdos oscuros y viejas traiciones. Pese al terror que lo embargaba, sintió que había algo más. Un impulso, un llamado que lo atraía hacia adelante. Las ramas rasguñaban su piel, y una brisa cortante lo envolvió, trayendo consigo un olor a tierra húmeda y descomposición. No soy un cobarde, murmuró Juan, más para convencerse a sí mismo que para desafiar a las sombras. Cada palabra parecía dividir la noche, pero su efecto solo intensificó la presión en su pecho. De repente, la niebla comenzó a reptar a su alrededor, distorsionando su visión. Las figuras de sus amigos y familiares se materializaron en su mente, espectros de aquellas almas atrapadas que lo miraban con anhelo, suplicándole que no se volviera atrás, que no les abandonara. Presa del pánico, los recuerdos de su pasado empezaron a filtrarse en su mente, dándole un golpe de realidad. Fue en ese momento cuando se topó con un sendero. Estrecho, lleno de maleza y sombras, pero palpable, como si de alguna manera lo guiara. Si puedo llegar a la cabaña, tal vez pueda encontrar la forma de salvarnos a todos, pensó. El miedo se mezcló con la determinación y empezó a correr. A medida que avanzaba, la niebla se espesaba. De pronto, el camino se desvió y encontró una entrada, una abertura oscura entre dos enormes árboles que parecían hablar en susurros. Sin dudar, se adentró, sintiendo que un par de ojos invisibles lo observaban. El aire era denso y frío, y en el fondo de esa caverna natural residía una atmósfera de desesperanza. Su corazón latía con fuerza mientras avanzaba, preguntándose qué lo esperaba. La luz de la fogata que había visto antes se intensificó, al final del pasillo, una figura se materializó. Era la misma sombra que lo había llamado antes. En su corazón, sintió una mezcla de reconocimiento y terror. «¿Estás listo para enfrentarte a tu verdad, Juan?», resonó la voz, como una melodía siniestra que hacía eco en cada rincón del espacio. Juan intentó retroceder, pero la sombra se hizo más prominente, fluyendo hacia él con una energía casi hipnótica. Sus pensamientos calaron hondo, sembrando dudas en su mente. ¿Y si lo que realmente quiero es quedarme aquí, atormentado pero libre? Las visiones de Carmen y los demás, perdidos en la penumbra, lo abrumaron. No puedo dejar que eso suceda, murmuró para sí mismo, apretando los puños con decisión. La sombra se acercó más, manipulando su mente. Recuerda, Juan, hemos estado esperando. Nunca te has ido realmente. La atmósfera comenzó a girar a su alrededor, y el pavor se lo tragaba todo. El paisaje cambió rápidamente, como un calidoscopio oscuro. De repente, se encontró parado en la cabaña, frente al espejo. Sus propios ojos miraban a un extraño en su lugar. ¿Era este el final o el comienzo de su sufrimiento? Los rostros atrapados en la superficie lo miraban desesperados, como un eco de su propia voz gritándole que no diera un paso más. «¿Qué tengo que hacer?», gritó, la angustia y desesperación convirtiéndose en un grito desgarrador. La figura oscura emergió detrás de él, sonriendo con un gesto que prometía tanto terror como liberación. Juan sintió que el tiempo se paraba, como si el bosque suspendiera su horror, esperando su decisión. La voz resonó, implacable y seductora: «La elección siempre ha sido tuya». Y en ese instante, la oscuridad que lo rodeaba se intensificó, consumiéndolo todo mientras el espejo reflejaba un tumulto de sombras y luces.
Era el momento de decidir, el destino de muchos dependía de su elección, y el bosque estaba listo para reclamar su próxima víctima. ¿Podría Juan resistirla tentación de caer en la oscuridad, o se convertiría en la nueva sombra del bosque? La respuesta se acercaba, y el reloj de la desesperación sonaba con fuerza en su mente. La cabaña estaba aquí, pero algo no encajaba. Juan se sintió atrapado en un laberinto de sus propios miedos, la figura oscura a su espalda parecía obtener fuerza de su inseguridad. El espejo, un portal a la tormenta de su mente, reflejaba no solo su rostro, sino un torrente de rostros perdidos, amigos, familia, aquellos que una vez amó y aquellos que decidió abandonar por miedo. Juan, no puedes huir de ti mismo, resonó nuevamente la voz susurrante. Era un eco que atravesaba su ser, amplificándose en su pecho, ahogándolo. Desde el fondo del espejo, las caras comenzaron a distorsionarse, sus rasgos se alargaban en gritos silenciosos. En su mente, cada uno de ellos le repetía que el tiempo se estaba acabando. Debía elegir. Y en ese caos, la sombra se aproximó más, extendiendo una mano que parecía estar hecha de la misma oscuridad que lo rodeaba. Vas a dejarlos sufrir. Ellos son los que realmente te necesitan, dijo la sombra, con un tono que parecía un canto hipnótico. La tentación de sucumbir creció, incluso sintió una corriente de paz, como si ya no tuviera que cargar con la culpa de sus decisiones. Con un esfuerzo monumental, Juan se separó del espejo, cada paso era como arrastrarse por arena movediza. No. No puedo hacer esto. No soy así, pensó una y otra vez, empujando su fuerza de voluntad al límite. Sin embargo, había una verdad que palpitaba en el fondo de su mente. La mayor carga era el miedo a ser la causa de su propio sufrimiento, a ser el artífice de sus propias sombras. Entonces, en un instante de claridad, recordó a Carmen, su mejor amiga. En sus recuerdos, su risa brillaba como un faro en la oscuridad. Si había una razón para seguir luchando, era ella. Sin embargo, ese destello de esperanza fue fugaz cuando la sombra parecía leer sus pensamientos. Ella no es quien crees. Ella está atrapada aquí por ti. Cada palabra de la figura lo perforó como un dagger. No. No podía ser cierto. El lugar donde había ido a buscar refugio se convertía lentamente en una trampa de mentiras y confusión. Es solo un truco, se dijo, intentando ganar tiempo. Aún así, las imágenes se embedían en su mente, Carmen suplicando, llorando. Un nuevo pánico se apoderó de él. El ambiente comenzó a saturarse de una energía densa, como si el mismo bosque presenciara su lucha. Las sombras a su alrededor se alzaban y multiplicaban, firmes en su propósito de romper su determinación. Con cada latido, la perturbación se multiplicaba. Temió que cediendo, podría arrastrar no solo a Carmen, sino a muchas más almas a la oscuridad. Debía encontrar su propio camino, su propia luz en medio de esta tormenta. Fue entonces cuando una idea, como un rayo de esperanza, cruzó su mente: si puede haber un pacto, puede también haber una redención. ¿Me liberarás?, preguntó a la sombra, el sonido de su propia duda dejando un vacío helado en el aire. La figura se detuvo en seco, sus ojos vacíos centellearon con un interés voraz. ¿Qué estás dispuesto a ofrecer?, inquirió. Mi sufrimiento, mis arrepentimientos. A cambio de la libertad de aquellos que he perdido, respondió Juan, cada palabra un eco de su desespero. La sombra se rió, una risa que se deslizaba como el roce de garras en el suelo. ¿Y qué harás cuando te quedes solo en la oscuridad? Nunca entenderás el precio. Mientras la luna llena se filtraba a través de la densa niebla, revelando un paisaje de pesadilla, Juan comprendió que estaba en el límite. La tormenta de sombras estaba abierta a devorar su espíritu, pero ya no temía. Su deseo de vivir y de salvar a los que amaba era más fuerte que el terror que lo envolvía. Pero un grito rompió su concentración. Giró sobre sí mismo y vio la figura de Carmen, casi irreconocible, sobrepasada por la niebla. Juan. Ayúdame. Las cadenas de la opresión estaban comenzando a aparecer en su cuerpo. La lucha para rescatarla había comenzado, pero las sombras ahora se arremolinaban a su alrededor, exigiéndole que se eligiera a sí mismo o se arriesgara a perderla para siempre. La decisión estaba ante él. Y el tiempo se agotaba. ¿Lograría juntar la valentía para liberarla o sucumbiría a las demandas de la sombra? La espiral de horror se adensaba, y la respuesta se volvía cada vez más oscura.
Las sombras que rodeaban a Juan se movían como serpientes. El silencio era tan denso que podía oír su propio corazón, cada latido un tambor de desesperación. La figura de Carmen se manifestaba en la niebla, su rostro un reflejo de terror, el súplica grabada en sus ojos. «Juan, por favor». «No puedo soportarlo más», gritó, su voz entrecortada por una angustia palpable, como si estuviera atrapada en un túnel de dolor. Pero cada vez que se aproximaba, las sombras se agitaban respuestas, empujándola hacia lejos, como si un muro invisible la separara de él. Juan sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, la cabaña crujía con cada eco de sus gritos. La sombra detrás de él ahora susurraba palabras que parecían descomponer su voluntad. «¿Este es el amor que ofreces? Ella es solo una herramienta para tu redención», decía, hundiéndose en la debilidad que empezaba a consumirlo. «Carmen». «Resiste», proclamó Juan, su voz se alzó como un faro en la oscuridad, pero las sombras respondieron con risas sardónicas, burlándose de su intento. Una bruma negra se filtró a lo largo del suelo, enroscándose alrededor de él, susurrando promesas de poder, de libertad sin ataduras. «Déjalas ir, Juan, ¿para qué sufrir?». La sombra se acercó más, comenzando a deslizar su mano helada sobre su brazo, robándole el aliento. La tentación era abrumadora. Pero mientras la voz oscura lo acosaba, recordó lo que era perder a alguien, lo que sentía esa tarde en que Carmen había llorado, abandonada por su propia familia. «No, tú no decidirás por mí», bramó, intentando rechazar la influencia. El brillo de su determinación cimbró un momento, atrayendo nuevamente su mirada hacia Carmen, quien parecía incluso más débil con cada segundo que pasaba. La cadena de sombras serpenteantes a su alrededor se convertía en un torrente, una marea de ansias devoradoras. «Su vida por tu condena, Juan. ¿Y si pudieras vivir sin ella? ¿Qué harías?». La sombra se deleitó en la pregunta, como un depredador que juega con su presa. «Carmen, aférrate a mí». «No te soltaré», gritó Juan, su voz cargada de miedo e incertidumbre. Las garras de la oscuridad se acentuaron, apretando sus brazos, intensificando el dilema. Fue entonces cuando una imagen se deslizó rápidamente por su mente, su infancia, los momentos felices con Carmen, el lucero de su vida que había despilfarrado. «Si no lucho por ella, perderé mi propia humanidad», pensó, y con un estallido de coraje, se lanzó hacia la niebla. Las sombras se estremecieron, pero su impulso era una tempestiva llamarada de esperanza. El abrazo de la oscuridad lo arrastró, pero no se detendría. La conexión con Carmen se fortaleció, su esencia vibró en el aire, un hilo tenue de vida que parecía resistir la opresión. Juan se sintió invadido por un poder hasta entonces desconocido. «Trota de aquí, Carmen. Revélame el camino», ordenó, su voz resonando con la fuerza de su intuición. La niebla se disipó bruscamente, el aire se volvió cortante. Las sombras comenzaron a retroceder, como si fueran repelidas por su adamantina determinación. Por un momento, el terror se transformó en luz, un camino a la libertad se delineó entre el caos. Pero antes que pudiera avanzar, la figura oscura explotó en furia. «No eres más que un niño que juega. Debes pagar», rugió, y la sala tembló bajo su peso. Los ojos de Juan se abrieron como platos. El universo de sombras que lo rodeaba estaba cada vez más presente, una lluvia de terror que lo amenazaba con aplastar su ser. Y de repente, un grito resonó en el aire: «Juan, detrás de ti». Giró con rapidez, y lo que vio lo heló hasta los huesos. Otra cara conocida se asomaba desde la niebla, uno de los rostros atrapados, un amigo de su infancia rodeado por cadenas de oscuridad. «Ayúdame, Juan». «No te acerques a su trato», advertía con desesperación. El ciclo de horror se cerraba nuevamente a su alrededor. Juan entendió que el verdadero reto apenas comenzaba. Entre amigos perdidos y promesas deterioradas, se encontraba la verdadera esencia del miedo. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar por la redención, y a quién sacrificaría en el camino? La niebla se espesaba nuevamente, las sombras reverberaban, mientras la figura oscura aguardaba en las sombras, palpando ese resquicio de esperanza. La lucha por rescatar a Carmen y deshacer el pacto con su propia oscuridad parecía más distante que nunca. Y mientras cada segundo se convertía en agonía, se dio cuenta de que el verdadero horror se encontraba en su decisión. ¿Se atrevería a ceder ante la sombra, o lucharía hasta el último respiro para liberar a su amiga y a sí mismo?
La respuesta se desvanecía en una espiral de terror mientras la cabaña se sumía en la oscuridad una vez más. Las paredes de la cabaña parecían acercarse, casi aplastando a Juan en un abrazo frío y mortal. La voz de su amigo resonaba en su cabeza, una campana de alarma que no podía silenciar. Juan. Tienes que decidir. Están jugando contigo. La desesperación en los ojos de aquel espectro lo atravesaba como un puñal. La sombra oscura se acercó de nuevo, su risa era un eco que alimentaba el pánico. Mira cuántos han fracasado, cuántos han sucumbido a esta marea. Solo tú puedes continuar con este juego, y solo al precio de su vida. Así es como obtendrás lo que deseas, murmuró, sus palabras como veneno en sus venas. Juan sintió el sudor frío deslizándose por su frente. No. No puedo, murmuró, su voz temblorosa sofocada por la pesadez del aire. Se sintió atrapado en una red interminable de culpa y miedo. Cada latido de su corazón resonaba como un recordatorio de todo lo que había perdido y de lo que aún podía salvar. De repente, la voz de Carmen se elevó, quebrada pero firme. Juan. Recuerda lo que hemos pasado. No dejes que esto te consuma. Eres más fuerte que esto. La luz en sus ojos se atenuaba, y él podía sentir su agonía al verse atrapada. Lucharé por ti, Carmen, gritó, y su determinación resplandeció como fuego en la oscuridad. En ese momento, una extraña fuerza lo invadió, como un torrente de energía alimentada por su amor hacia ella. Los ecos de risas crueles comenzaron a desvanecerse, con cada palabra de aliento que Juan pronunciaba. Pero la sombra detrás de él no se rendiría fácilmente. Entonces, paga el precio, bramó, su voz profunda reverberando a través de las paredes. De golpe, un torbellino de oscuridad se abalanzó sobre Juan, atrapándolo en un abrazo helado y asfixiante. Las visiones de sus amigos perdidos comenzaron a girar a su alrededor. Sus rostros, atormentados por el dolor, emergieron entre las sombras como reflejos distorsionados del sufrimiento. Ayúdame, Juan, suplicaban, en un coro de voces tristes, cada una nota de dolor que resonaba profundamente en su alma. La presión aumentaba. No puedo salvarlos a todos, pensó, sintiéndose como un marioneta en manos de un titiritero cruel. En un instante de claridad, recordó lo que realmente implicaba eso, cada decisión que tomara afectaría no solo a Carmen, sino a otros que también habían sido atrapados. ¡Suéltalos! Libéralos, bramó con toda la fuerza que pudo reunir, convencido de que su grito podía romper las cadenas de los que sufrían. La sombra se detuvo, y por un breve momento, las risas cesaron, dejando espacio a un silencio profundo. Las figuras comenzaron a desvanecerse, pero ya era demasiado tarde para regresar. Juan. No, gritó Carmen. Un segundo de claridad fue interrumpido cuando una risa burlona surgió de la sombra. Tu valor es admirable, pero no salvarás a nadie aquí. Ellos seguirán atrapados, y tú enfrentarás un destino peor que el sufrimiento, profetizó, dejándolo caer en un abismo de desesperanza. Todo se oscureció de nuevo. La cabaña temblaba como si estuviera viva, las sombras presionaban contra él y la niebla lo envolvía en un abrazo helado. Juan sintió que la oscuridad le susurraba secretos, como si fuera el camino hacia la salida, pero a un precio inimaginable. Con un último esfuerzo, miró hacia Carmen, su única ancla en este caos. No me rendiré, afirmó, con fe renovada. Pero mientras el aire se espesaba y la desesperación parecía envolverlo todo, un grito desgarrador resonó en la penumbra: ¡cuidado! El eco sacudió su mente, y Juan sintió como si el tiempo se detuviera. ¿Qué fue eso?, pensó, mientras nuevas sombras emergían. No solo eran figuras conocidas, sino nuevos horrores que parecían buscarlo en la oscuridad. La niebla se espesaba, las risas retornaban, pero esta vez había un nuevo sonido, un antiguo lamento que reverberaba a través de la cabaña: no podrás huir. La verdad se hizo evidente, estaba atrapado en un ciclo interminable y los secretos que había descubierto apenas estaban comenzando a revelarse. Mientras el terror lo abrazaba. Una nueva ola de sombra apareció, llevando consigo el eco de una pregunta aterradora: ¿cuánto estás dispuesto a sacrificar para salir de aquí? Juan sintió que el suelo temblaba una vez más y, en ese instante, se dio cuenta de que el verdadero horror apenas comenzaba a desnudarse ante él. La noche llegó a su clímax, un manto oscuro que cubría el bosque. Juan se sintió deslumbrado por la enormidad de la decisión que le aguardaba.
La sombra se cernía sobre él, y los ecos de los rostros atrapados resonaban como un lamento mientras el aire se espesaba, cargado de desesperación. Ayuda a los que amas, o perderás tu propia alma, resonó en su mente, y, de repente, entendió que su elección no solo afectaba a Carmen, sino a todos los que habían quedado atrapados en la oscuridad. Las risas de las sombras crepitaban como estrellas apagadas, y el miedo se aferraba a su pecho. Debo ser valiente, se dijo a sí mismo. Con el corazón palpitante, levantó la vista hacia la sombra, que ahora danzaba entre los árboles como un remolino de oscuridad. No seré parte de tu juego, proclamó, su voz firme. La sombra titubeó, sorprendida, y por un instante sintió que la presión disminuía. Eres valiente, pero vale más tu miedo, susurró, acercándose. Pero Juan volcó su miedo en determinación y gritó, no más. Voy a liberar a todos ustedes. Recordando el poder del amor y la esperanza, extendió los brazos hacia la nebulosa oscuridad que le rodeaba. En ese momento, el espejo a su espalda empezó a brillar intensamente y las figuras atrapadas se fueron acercando, sus gritos ahora resonando en una melodía de apoyo. Juan, estamos contigo. Las risas malignas se desvanecieron mientras la luz se intensificaba. Una energía nueva lo envolvió, como un fuego vivo que surgía de su interior. La sombra, sintiendo la amenaza de su fuerza, retrocedió. ¿Qué estás haciendo? No puedes liberarlo todo, aquí hay un precio. Lo que sea necesario, gritó Juan. Con su voz y su espíritu, luchando con cada palabra, conjuró fuerzas olvidadas en el aire, como un guerrero ancestral enfrentando el apocalipsis. La luz chisporroteó alrededor de él, liberando una explosión de destellos que se desbordaron por todo el bosque. Las figuras comenzaron a tomar forma, recobrando su humanidad, un torrente de luz que arrastró a las sombras. ¡Libéranos! Gritaron como un coro unificado, un grito de esperanza que resonó entre los árboles. Carmen, al borde, parpadeaba mientras las cadenas de sombras se deslizaban de su cuerpo. Juan, no te detengas. La voz de Carmen llenó el aire, una fuerza que le impulsaba a seguir adelante. La luz empezó a romper con la oscuridad, y aunque la sombra se retorcía, no podía resistir su poder. Juan pudo ver en los rostros que aparecían ante él la gratitud y el amor, la luz que nunca había creído posible. Finalmente, la sombra se convirtió en un torbellino de oscuridad, sus tentáculos intentando aferrarse a Juan, pero no pudo sostener esa luz. «Lo has hecho», gritaron las almas. Juan sintió una calidez apoderarse de su corazón. Con una explosión final de luz, el bosque emitió un aullido, un grito de liberación. La oscuridad se desvaneció, y Juan cayó de rodillas, exhausto pero con la determinación intacta. Las figuras de sus amigos, los desaparecidos, cada cara que había visto en su viaje ahora descansaban en la claridad, sonriendo, agradecidas y libres. Carmen se acercó, su mirada iluminada por una paz que antes había estado ausente. Te has arriesgado por nosotros, Juan. Te debemos todo. Lo único que quería era sacarlos de aquí, murmuró él, sintiéndose ligero, casi como si volar pudiera hacerse realidad. Pero la sombra nunca olvidaba. Una sombra borrosa quedó en su mente, un recuerdo que nunca desaparecería del todo. ¿Volveré a encontrarme con todos alguna vez?, se preguntó. La voz de Carmen lo consoló en un susurro, siempre estaremos contigo, Juan. Has luchado por todos nosotros. Cada paso que tomes siempre te llevará a la luz. Mientras el bosque se iluminaba gradualmente, su pulso aumentaba. Libertad, esperanza, y la promesa de que estaba fuera del alcance de la sombra, pero que siempre llevaría esas marcas de su pasado. El viaje no terminó, su vida apenas comenzaba. Se puso en pie, con el bosque rejuvenecido a su alrededor. Juan sabía que no solo había enfrentado sus miedos, había triunfado sobre ellos. Un último soplo de viento fresco barrió todo lo oscuro antes de irse, y con la mirada hacia el futuro, se dio la vuelta. Hacia el pueblo y los amigos que lo esperaban. Las sombras del pasado nunca lo dejarían completamente, pero estaba listo. Un nuevo capítulo se abriría. Con su alma más ligera y su corazón más lleno, Juan supo algo fundamental: el bosque no solo reclamaba, también sanaba. Su historia no se había terminado, apenas comenzaba. Así que, no lo olvides. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas.
Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y seguir recibiendo más contenido intenso y emocionante. Comparte esta experiencia con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión y no dudes en inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.